Estos son Timmy y su amigo Jimmy. Están discutiendo sobre dónde ir a cenar esta noche. Tras un rato de conversación, deciden improvisar e ir al sitio más cercano. Tras abrir Google Maps, ven varios sitios. Jimmy se pregunta cuál está más cerca, a lo que Timmy le responde, pues depende de la métrica NR que estemos usando. Jimmy, ante esas palabras, decide hacerlo más sano y dejar de juntarse con Timmy por decir cosas tan raras. Y la verdad es que Jimmy no está tan equivocado realmente. Uno está acostumbrado a que la distancia entre dos puntos sea la longitud del segmento que los une. Pero ¿y si te dijera que necesariamente no tiene por qué ser así? Para entender por qué estamos haciendo todo esto, es necesario que hayas visto el video anterior. Y sí, es mi tercer vídeo y ya me estoy autopromocionando, ya lo sé. Pero es que habíamos dejado una noción por encima, y era precisar ese concepto de distancia. ¿Qué significa realmente que los elementos de una sucesión se acerquen tanto como queramos a un límite? Pues para entender bien esa idea, hoy vamos a hablar de lo que es una distancia. Recordemos que siempre puedes crear una colección con los objetos que tú quieras. Estos objetos los llamamos conjuntos, probablemente uno de los objetos matemáticos más sencillos y fundamentales de esta ciencia. Pero es complicado, salvo casos muy particulares, que estos conjuntos en sí mismos puedan tener interés. Muchas veces tenemos que dotarlos con distintas nociones para poder trabajar con ellos de otras maneras. En este caso, queremos dotar un conjunto con la noción de distancia. Para ello, tal y como dije antes, necesitaremos una función llamada métrica, que lo que hace es, a cada par de elementos de nuestro conjunto, darnos un número real no negativo que nos indique esa noción de cercanía. Aunque obviamente no nos puede valer una función cualquiera y ya, debe cumplir tres propiedades fundamentales. La primera es exigir que la distancia entre dos puntos siempre sea mayor o igual a cero, pues no tiene sentido hablar de distancias negativas. Además, queremos pedir que dos puntos estén a distancia cero si y solo si son el mismo punto. Vamos, que dos puntos distintos siempre estarán separados. Además, también le añadimos que la función sea simétrica en sus variables. Vamos, que es lo mismo de ir a B que de B a A. Nada del otro mundo. Y por último, la famosa desigualdad triangular, que nos dice de una manera resumida que un trayecto siempre será más corto si vas desde el punto inicial al final que si haces una parada intermedia en otro sitio. Y como siempre, vamos a pasar ahora a un par de ejemplos. La primera de todas es obviamente la distancia euclidia, la que conocemos de toda la vida, la de que la distancia entre dos puntos es el segmento de la recta que los une, que viene dado en caso de que no lo supieras por esta fórmula. Ahora vamos a un ejemplo donde en lugar de estar en un plano completamente vacío, estás en una ciudad llena de edificios rectangulares. Obviamente no puedes usar la misma de antes porque, por lo que sea, no puedes atravesar edificios. Pero sí hay una cosa que puedes hacer, y es ir atravesando las calles y sumar lo que cruzas en cada componente X y lo que cruzas en cada componente Y. Y cuando llegues al final, lo sumas. Esta distancia se conoce como la distancia del taxi, pues obviamente es la que usan en ciudades pobladas como Manhattan o Barcelona. Ahora imaginémonos que estamos en un tablero de ajedrez. Pensemos, ¿cuáles son las casillas que están a distancia 1 del rey? Básicamente las casillas que me puedo llegar hasta ellas moviéndome tan solo una vez. Pues son estas aquí, las adyacentes al rey. ¿Y cuáles son las que están a distancia 2? Pues las que estén hasta dos movimientos, que en este caso es este cuadradito más grande. Pues si seguimos así, podemos crear esta distancia conocida como la distancia infinito o la distancia del máximo, dada por esta fórmula. Pero fijaros que os he introducido un concepto muy chulo sin decirlo directamente, que es el concepto de bolas. Para definir una bola necesitas dos cosas, un elemento A del espacio y un número positivo R. Y con eso podrás describir un subconjunto del espacio total formado por aquellos puntos que distan a una distancia R o menos del punto A. No es más que una generalización del concepto que tenemos ya de una circunferencia, que al final no es más que los puntos que están a la misma distancia de otro, en este caso el centro. Pero claro, eso coincide con la métrica euclidia, que es la que ya conocemos. Pero cuando nos vayamos a otras métricas, estas bolas van a cambiar. Si te vas, por ejemplo, al caso del ajedrez, estas bolas, estos círculos, se convertían en los cuadrados que hemos visto. Y bueno, es bastante curioso en mi opinión. Así que bueno, te incito a que con otras métricas veas qué formas tienen las distintas bolas. Es bastante chulo porque al final el análisis cambia ligeramente. Y con esto ya hemos dejado bastante claro aquel punto que dejamos en el último vídeo. Obviamente hay muchísimo más allá en los espacios métricos que nos he contado, pero no tengo tiempo de darme un curso entero. Pero espero que te haya ayudado un pelín al menos a empezar a acercarte un poquito a esto. Así que como siempre digo, espero haberte ayudado a entender un poquito más esta selva llamada estudiar matemáticas. Muchas gracias por tu atención.